Mi nombre es Alejandro, y durante muchos años creí que mi vida estaba perfectamente organizada. Cada mañana me despertaba antes de que saliera el sol. Tomaba mi café rápidamente y revisaba la agenda del día, comprobando cada compromiso, cada tarea. Tenía un trabajo estable como proyectista en una empresa de ingeniería de primer nivel y era reconocido por mi desempeño. Me sentía responsable, eficiente, alguien que podía controlar su propio destino. O al menos eso pensaba. Pero si me preguntaran cuál era la parte más valiosa de mi vida, no hablaría del trabajo ni de los logros. Habría de María. María, con su sonrisa que iluminaba cualquier lugar, era la razón por la que despertaba con ganas. Nos conocimos en la secundaria y desde aquel primer encuentro supimos que nuestras vidas estaban entrelazadas. Ella era el tipo de persona que transforma lo ordinario en extraordinario, que hace que cada momento simple sea inolvidable. Nuestro apartamento era más que paredes y muebles. Era el lugar donde plasmábamos nuestros sueños. Cada detalle llevaba nuestra marca. La pintura azul clara en las paredes, el piso de madera que cambiábamos con cuidado, los muebles elegidos con cariño. Todo era una promesa silenciosa del futuro que queríamos construir juntos. Pasábamos horas conversando en el suelo de la sala, planeando el cuarto de nuestro primer hijo, imaginando cómo sería el perro que adoptaríamos. Recuerdo las risas que llenaban el apartamento, el aroma del café recién hecho en el aire, la sensación de que estábamos exactamente donde debíamos estar. Era como vivir dentro de una película romántica, con final feliz garantizado. Siempre fui metódico, quizás hasta obsesivo con los planes y la organización. Cada centavo estaba registrado en hojas de cálculo, cada detalle de nuestro futuro trazado. Había hojas de cálculo para viajes, ahorros, jubilación, incluso para la luna de miel que María soñaba en Italia. Ella siempre decía riendo: «Vives en el futuro, Alejandro». Pero yo sabía que solo trataba de asegurar seguridad, algo que mi familia nunca había tenido. Nuestra rutina era previsible, pero amaba esa estabilidad. Mañanas apresuradas para no perder la hora, almuerzos rápidos, noches viendo películas y conversando sobre el día. Los fines de semana visitábamos a mis padres. Mi padre, un carpintero jubilado, tenía manos callosas pero un corazón gigante. Era mi héroe silencioso. Pasábamos horas juntos. Me enseñaba a reparar cosas viejas. Contaba historias de superación y siempre, de alguna manera, recordaba que la fe era la base de todo. Mi madre, con su forma tranquila y acogedora, siempre preparaba algo para recibirnos, y yo percibía cuánto valoraban la familia y el cuidado en cada detalle de la vida. Incluso en esa vida organizada y aparentemente perfecta, sentía que algo más grande nos observaba, nos guiaba. Todavía no entendía del todo, pero las enseñanzas de mi padre, la fe que él llevaba y pequeñas señales del día a día ya comenzaban a preparar mi corazón para lo que vendría. Y antes de continuar, quiero pedirte algo sencillo. Si esta historia ya está tocando tu corazón, escribe amén en los comentarios. Esto ayuda a que YouTube muestre este mensaje a más personas que también necesitan esperanza. Los fines de semana eran sagrados para María y para mí. Íbamos a la casa de mis padres, y aunque fueran solo unas horas, cada momento tenía un valor inmenso. Mi padre siempre nos recibía con su sonrisa tranquila, y su presencia transmitía una seguridad que ninguna hoja de cálculo, dinero o planificación podría ofrecer. Tenía manos callosas de carpintero, pero las usaba para enseñarnos sobre paciencia, dedicación y sobre todo fe. Cada objeto antiguo en su casa tenía una historia, y cada historia llevaba una lección de vida. Me enseñó a arreglar relojes, sillas rotas, motores antiguos, pero también me enseñó a reparar mis propias actitudes, mis miedos y dudas. Recuerdo una tarde específica. Estábamos intentando arreglar el motor de un coche viejo y no lograba aflojar un tornillo. Frustrado, sudaba y maldecía mi falta de habilidad. Mi padre me miró con esa sonrisa calmada, llena de paciencia, y dijo: «Hijo, cuando no puedes hacer algo con tus propias manos, es hora de arrodillarte y pedir ayuda. Hay cosas que no estamos destinados a resolver solos». En ese momento, pensé que solo hablaba del tornillo, del motor. Pero esas palabras quedaron grabadas en mi mente, aunque aún no lo comprendiera del todo. Más adelante entendería que era una de las mayores lecciones que podía darme, que hay momentos en que necesitamos apoyarnos en algo más grande que nosotros mismos. Mi rutina de fines de semana incluía más que reparaciones y tareas domésticas. Era tiempo de aprendizaje, risas y pequeñas confesiones. Sentados en la terraza, mirando el cielo, mi padre contaba historias de dificultades pasadas, cuando la vida era más dura y las oportunidades escasas. Aún así, nunca se rindió, nunca perdió la fe. María observaba todo con atención. Aprendía conmigo y con mi padre, y yo percibía que la fe, aunque silenciosa,
ya formaba parte de nuestras vidas, sin que nadie la impusiera. Era algo natural, que se respiraba en esas tardes llenas de enseñanzas y risas. Estos momentos me enseñaron más que cualquier libro o universidad. Aprendí sobre humildad, resiliencia, paciencia y cómo la fe, aunque pequeña, puede ser un ancla en medio de la tormenta. En esos días tranquilos, aún no sabía que cada consejo, cada historia y cada gesto de mi padre se volverían vitales. No sabía que esas pequeñas lecciones serían mi base, cuando la vida decidiera probarme de una forma que jamás habría imaginado. Así, entre risas, reparaciones e historias de fe, María y yo nos fortalecíamos, sin darnos cuenta de que estábamos construyendo no solo un hogar, sino también nuestra fortaleza interior, que nos sostendría cuando el mundo a nuestro alrededor comenzara a desmoronarse. Al principio, todo parecía solo un pequeño contratiempo. Mi padre comenzó a sentir cansancio, pequeños dolores en el pecho y una tos persistente que él siempre minimizaba, diciendo que era solo cosa de la edad o residuo de la parrilla. No quería preocuparnos, y yo, siempre atento, percibía que algo no estaba bien. Había días en que apenas tocaba la comida. Decía que no tenía apetito, que era normal, pero yo sentía una inquietud que no podía ignorar. Mi corazón se apretaba cada vez que lo veía diferente, tan frágil. Los exámenes de rutina, antes solo una formalidad, se volvieron esenciales. Me vi sentado en una fría sala de espera, rodeado por el silencio pesado del hospital, donde el latido de mi propio corazón parecía ensordecedor. Y entonces el médico entró. Su expresión era seria, sin rodeos. Dijo que el diagnóstico era devastador, un tumor pancreático en etapa avanzada. Palabras como agresivo, metástasis y pocas probabilidades resonaron en la sala, golpeando mi pecho como un puñetazo. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies, y aunque no derramé lágrimas frente a mi padre, mi mundo se desmoronó por dentro. Prometí que estaríamos bien. Sonreí y dije que lucharíamos juntos, pero cada fibra de mi cuerpo sentía el dolor de la realidad. El futuro que había planeado con María, las hojas de cálculo, la seguridad, todo parecía desvanecerse en minutos. Y fue en ese instante que entendí que el dinero, la organización y la previsibilidad no significan nada frente a la fragilidad de la vida. Fue la primera vez que sentí realmente que estaba ante algo que no podía controlar. Nada de lo que conocía, nada de lo que había planificado o calculado, podía cambiar esa situación. Y allí comprendí que necesitaba algo más grande que yo mismo, algo que nunca antes había experimentado de verdad. La fe sincera, la entrega total a Dios. Cada detalle de ese momento me marcó profundamente. La luz fría del hospital, el olor a desinfectante, el sonido de las máquinas y sobre todo, la mano de mi padre, todavía firme, sosteniendo la mía. Él confiaba en mí y yo necesitaba encontrar fuerzas para no desmoronarme por completo. Y en medio del miedo y la angustia, una semilla comenzó a nacer en mi corazón, la esperanza silenciosa de que, incluso en el peor escenario, Dios estaba presente. ¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez que tu mundo se desmoronaba? Si es así, escribe sí en los comentarios. Vamos juntos a mostrar que nadie está solo y que incluso en los momentos más difíciles, hay esperanza para quien cree. A medida que pasaban los días, lo que comenzó como una preocupación silenciosa se transformó en un verdadero vendaval. Las cuentas médicas se multiplicaban de forma alarmante, como si tuvieran vida propia. Cada examen, cada consulta, cada sesión de quimioterapia parecía traer un precio imposible de pagar. El dinero que habíamos ahorrado con tanto cuidado, cada centavo destinado a viajes, jubilación y sueños futuros, comenzó a desaparecer rápidamente. El apartamento que tanto amábamos, símbolo de nuestro esfuerzo y nuestra vida en construcción, se convirtió en un recordatorio doloroso de lo que se estaba consumiendo. Ante nuestros ojos, tuvimos que vender el coche, después algunos muebles. Lo poco que quedaba de nuestros ahorros era devorado por los gastos interminables. María y yo tratábamos de apoyarnos, pero la tensión era palpable. Pequeñas discusiones sobre dinero se convertían en grandes peleas, y cada mirada de preocupación parecía cargar semanas de miedo acumulado. Estábamos exhaustos, emocionalmente drenados, y no sabíamos cómo escapar de ese ciclo de ansiedad e impotencia. Mientras tanto, mi padre se debilitaba día tras día. Las sesiones de quimioterapia lo derrumbaban, y aunque tratara de levantarse, la enfermedad lo atacaba una y otra vez. Me sentía impotente, como un espectador de una película de terror, viendo a mi héroe ser golpeado sin poder hacer nada para ayudarlo. María intentaba animarme, pero en sus ojos veía el mismo miedo que me consumía. Juntos sentíamos el peso de la desesperanza. El apartamento que soñábamos terminar se convirtió en una carga, un recordatorio constante de que nuestros planes no importaban. El silencio en la casa,
Antes lleno de risas y conversaciones, ahora era pesado, solo roto por el sonido de mi preocupación y el latido acelerado de un corazón que sentía cómo el suelo desaparecía bajo sus pies. Y entonces llegó el golpe final, una llamada del banco, informando que el apartamento sería retomado por falta de pago. En ese momento, sentí que había perdido todo. El trabajo de años, los sueños cuidadosamente planeados, la estabilidad que tanto valorábamos, estaban completamente destruidos. Me sentí pequeño, invisible, como si mi vida hubiera sido demolida en cuestión de segundos. Estaba en el fondo del pozo, sin esperanza y sin salida. Las hojas de cálculo que antes me daban seguridad ahora estaban en la basura, inútiles frente a la realidad. Y fue en ese instante, en medio del dolor, del miedo y de la sensación de fracaso total, que algo dentro de mí empezó a despertar. Una pequeña llama de fe comenzó a brillar en mi corazón, una esperanza silenciosa de que todavía podría haber una salida. Porque incluso cuando todo parecía perdido, sabía, de alguna forma, que la mano de Dios todavía podía alcanzarme. Esa noche me encontré solo, sentado en la acera frente a nuestro edificio. El viento frío golpeaba mi rostro, mezclado con el peso aplastante de la derrota. La notificación del banco, arrugada en mi mano, parecía pesar toneladas. Cada línea escrita en ese papel me recordaba que había perdido todo: nuestro apartamento, nuestro futuro, los ahorros cuidadosamente guardados, la estabilidad que tanto habíamos soñado. Era como si toda la vida que conocía me hubiera sido arrebatada en segundos. El mundo seguía girando a mi alrededor, indiferente a mi dolor. Los coches pasaban con el rugido ensordecedor de los motores. La gente caminaba apresurada. Algunas miraban con curiosidad pasajera, pero nadie se detenía. Las luces de la ciudad brillaban, anunciando felicidad para otros, pero para mí todo se había oscurecido. Me sentía invisible, pequeño, completamente insignificante. Las lágrimas comenzaron a recorrer mi rostro, mezcladas con el polvo de la acera y el sudor frío del desespero. Nunca había sentido tanta fragilidad, tanta vulnerabilidad. El orgullo que llevaba dentro se deshizo en ese instante. El hombre que planeaba cada detalle de su vida ahora estaba desnudo ante la realidad, sin fuerzas, sin respuestas, sin nada que ofrecer. Me senté con la cabeza baja, respirando con dificultad. El corazón latía tan rápido que parecía a punto de explotar. La respiración dolía, el pecho se apretaba, y en ese momento, algo dentro de mí que nunca había sentido antes comenzó a surgir. La necesidad desesperada de ayuda, de algo más grande que yo, de una fuerza que pudiera sostenerme cuando todo a mi alrededor se desmoronaba. Nunca fui criado en la iglesia de forma profunda. Mi fe, hasta entonces, era más tradición que práctica. Pero allí, en esa fría acera, en medio de la noche y del dolor, percibí que algo dentro de mí clamaba por Dios, algo que no podía ignorar. Y fue entonces que me arrodillé, no con palabras ensayadas ni rituales bonitos, sino con un corazón roto, lleno de dolor, miedo y desesperación. «Dios», murmuré con la voz entrecortada, casi susurrando al viento, «no tengo fuerzas, no tengo planes, no tengo nada, he perdido todo. Si tú existes, por favor, muéstrame qué hacer, porque ya no puedo más». El viento parecía más intenso en ese momento, como si intentara despertarme, hacerme darme cuenta de que aún había vida, que todavía había una oportunidad. Las lágrimas seguían cayendo, lavando la frustración, la ira, el orgullo y la sensación de fracaso. Y entonces, en medio de ese silencio y caos a mi alrededor, algo cambió dentro de mí. Apareció un hombre, mayor, vestido con un traje sencillo, parecía surgir de la nada. No dijo nada, solo extendió la mano, firme y gentil, transmitiendo una calma y confianza que no veía hace mucho tiempo. Sus ojos eran serenos, pero cargaban una fuerza inexplicable, como si supieran exactamente lo que sentía y, de alguna manera, dijeran, «Todo va a estar bien». Me entregó un sobre cerrado y con voz suave y firme dijo, «Un día entenderás». Antes de que pudiera responder, se alejó, desapareciendo en la multitud como si nunca hubiera estado allí. Quedé parado, con el corazón acelerado, mirando aquel sobre que parecía contener no solo papel, sino una promesa. Al abrirlo, encontré solo una pequeña tarjeta con un versículo bíblico escrito con letras delicadas. «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Filipenses 4:13. Leí y releí esas palabras. Algo profundo comenzó a moverse dentro de mí. El miedo, la ansiedad y la desesperación todavía estaban allí, pero una chispa de esperanza comenzó a brillar, pequeña, silenciosa, pero imposible de ignorar. Era como si esas palabras no solo estuvieran escritas en la tarjeta, sino grabadas en mi corazón. Sentí una paz que nunca antes había experimentado, una certeza inexplicable de que,
Incluso en medio de la tormenta, no estaba solo. Una voz interior parecía susurrar: levántate, confía, hay un camino. Me levanté de la acera, respirando hondo por primera vez en semanas. Miré al cielo nocturno y algo cambió dentro de mí. El vacío que me consumía comenzó a llenarse con una certeza que no podía explicarse solo por lógica. Sentí que Dios estaba allí, no para evitar la tormenta, sino para darme fuerza para atravesarla. Esa noche marcó el inicio de una transformación. No había soluciones inmediatas, no hubo milagros visibles, pero algo más grande comenzaba a moverse en mi vida. Y en ese instante me prometí a mí mismo que, pase lo que pase, no iba a rendirme. Había tocado algo más grande que mi desesperación, algo que me sostendría incluso cuando no tuviera fuerzas. Y antes de continuar, quiero preguntarte, si alguna vez te has sentido en el fondo del pozo, solo y sin esperanza, escribe amén en los comentarios, porque esta historia no es solo sobre mí, es sobre cómo la fe, incluso en el momento más difícil, puede transformar vidas y reavivar la esperanza que parecía perdida. A la mañana siguiente a aquella noche que cambió mi vida, desperté con una sensación extraña. No era el alivio inmediato que esperaba, porque las deudas seguían allí. El apartamento seguía en riesgo y mi padre seguía enfermo. Pero había algo diferente en mí, una ligereza que nunca había sentido, como si una carga invisible se hubiera levantado de mis hombros. María estaba sentada en el sofá, con los ojos hinchados de tanto llorar. La notificación del banco aún estaba sobre la mesa, recordándonos cruelmente la realidad que debíamos enfrentar. Pero cuando me arrodillé frente a ella, tomando sus manos, sentí una conexión que trascendía cualquier problema material. Le mostré la pequeña tarjeta con el versículo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ella leyó las palabras, me miró y por un instante parecía que la vida finalmente respiraba dentro de nuestro apartamento silencioso. Sus lágrimas no eran de tristeza, sino de alivio, de esperanza que empezaba a crecer, de una fe que todavía era incipiente, pero ya se podía sentir en el aire. Ese día decidimos que íbamos a cambiar nuestra postura frente a la vida. No podíamos controlar todo, pero podíamos elegir cómo reaccionar. Comenzamos a orar juntos todas las noches. Orábamos por la salud de mi padre, por nuestro futuro, por nuestras deudas, por los caminos que necesitábamos encontrar y, sobre todo, por la fuerza para no rendirnos. Durante una de esas oraciones, algo cambió dentro de mí. Una idea que parecía imposible surgió como un destello. Una pieza mecánica que había diseñado en la universidad podía ser nuestra oportunidad de reempezar. Era una pieza simple, pero que resolvía problemas complejos en motores industriales. En ese instante comprendí que no era solo una oportunidad para ganar dinero, sino una manera de usar el conocimiento que Dios me había dado para transformar nuestra situación. Al día siguiente, con nervios y esperanza, llamé a un antiguo profesor de la universidad. Le expliqué la situación, la enfermedad de mi padre, la desesperación financiera y la idea del proyecto. Para mi sorpresa, se mostró interesado, algo que nunca había sucedido antes. Organizó una reunión con un inversor y me animó a presentar mi proyecto. Caminando hacia la reunión, sentí una mezcla de ansiedad y expectativa. El sol de la mañana parecía iluminar algo dentro de mí que no sabía que existía. Confianza y determinación. No era más el hombre desesperado de la acera fría. Era alguien que había tocado algo más grande que él mismo. Alguien que había encontrado una fe silenciosa e inquebrantable. Al entrar en la sala de reuniones, respiré hondo y me sentí diferente. Presenté la pieza con cuidado, explicando cada detalle, cada funcionalidad y cómo podía resolver problemas complejos en el mercado industrial. El inversor me escuchó atentamente, en silencio. Al final dijo solo: «No pareces un hombre que lo ha perdido todo. ¿Dónde encontraste esa fe?». Sus palabras me impactaron de una manera que ningún elogio profesional podría hacerlo. No era sobre el proyecto ni sobre el dinero. Era sobre la fuerza interior que Dios había despertado en mí. Algo que el mundo no podía tocar, pero que movía montañas silenciosamente. El inversor sonrió y dijo que invertiría en el proyecto, pero con una condición: cuenta esta historia siempre que tengas oportunidad. Muestra a las personas que la fe es real, que incluso en los peores momentos hay esperanza. Salí de esa reunión con una sensación que no podía explicar completamente. La inversión no era solo financiera, era la prueba de que Dios nos estaba guiando, que nuestras oraciones no habían sido en vano. Era una señal de que la fe transforma, guía y abre caminos donde todo parecía perdido. Al regresar a casa, María seguía sentada, ansiosa, esperando noticias. Me arrodillé frente a ella, tomé sus manos y le conté todo, cada detalle de la reunión, cada sentimiento, cada emoción. Le mostré nuevamente la tarjeta, leí el versículo
Y por primera vez no éramos solo dos personas desesperadas. Éramos dos almas unidas por la fe, la esperanza y el propósito. En ese momento comprendí algo poderoso. La fe no solo nos da fuerzas para sobrevivir, sino que nos permite ver oportunidades donde antes solo veíamos desesperación. Nos conecta con soluciones que van más allá de nuestras capacidades humanas. Y antes de continuar, quiero que hagas algo por ti mismo. Si estás pasando por un momento de desesperación o sientes que lo has perdido todo, escribe amén en los comentarios, porque así como Dios nos mostró un camino cuando todo parecía perdido, también puede abrir puertas en tu vida cuando menos lo esperes. En los días que siguieron, algo comenzó a cambiar de manera concreta en nuestras vidas. La inversión en el proyecto no solo pagó nuestras deudas, sino que abrió puertas que antes parecían imposibles. Cada reunión, cada paso del proyecto se sentía guiado por Dios. No era suerte, no era coincidencia, era la respuesta a la fe que habíamos encontrado en el momento más profundo de desesperación. María y yo trabajábamos lado a lado, reconstruyendo nuestro apartamento y nuestra vida, pero ahora con un sentimiento diferente, confianza en el camino que Dios había trazado para nosotros. La pieza mecánica que parecía simple se convirtió en un éxito en el mercado industrial y con ella llegó la estabilidad financiera que antes parecía inalcanzable. Pero el mayor milagro no fue financiero, fue la recuperación de la salud de mi padre. Los médicos, perplejos, comenzaron a notar cambios que no podían explicar. El tumor, antes avanzado y agresivo, empezó a retroceder. Los exámenes mostraban señales de recuperación, y cada día que mi padre se fortalecía era una prueba viva de que la fe puede mover lo imposible. El hombre que había visto debilitarse día tras día, que parecía al borde del final, ahora mostraba vitalidad y alegría nuevamente. Y fue en ese periodo que entendí algo esencial. La fe nos fortalece no para evitar la tormenta, sino para atravesarla y transformar la vida que parecía perdida. Todo lo que habíamos perdido, dinero, seguridad, planes, fue devuelto de maneras que nunca hubiéramos imaginado. Pero más que eso, aprendimos que lo verdaderamente importante no es lo que tenemos, sino la confianza en Dios, incluso en los momentos más oscuros. María y yo mirábamos a mi padre, emocionados, y comprendíamos que nuestras oraciones no habían sido en vano. Cada lágrima, cada noche de desesperación, cada momento en que nos arrodillamos pidiendo ayuda, había sido parte de algo más grande. Así, nuestra fe se convirtió no solo en creencia, sino en práctica diaria, guía de nuestras decisiones y testimonio vivo del poder de Dios en la vida humana. El proyecto siguió creciendo, y con él, nuestra vida se reconstruyó de manera sólida e inspiradora. Nuestro apartamento fue restaurado, nuestras finanzas se estabilizaron y la salud de mi padre finalmente se recuperó. Pero el mayor milagro de todos no fue material, fue la transformación interior que experimentamos. Aprendimos que incluso en los momentos de mayor oscuridad, Dios puede abrir caminos que jamás podríamos imaginar. Mirando hacia atrás, comprendo ahora que perderlo todo fue, en realidad, el inicio de nuestro mayor testimonio de fe. Perdimos para descubrir que la verdadera riqueza está en la confianza en Dios, en la unión de la familia y en la valentía de seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. María y yo ahora vivimos con una perspectiva completamente diferente. Cada desafío que aparece en nuestra vida es un recordatorio de que no estamos solos, que nuestras fuerzas humanas son limitadas, pero la fuerza de Dios es infinita. Aprendimos a agradecer incluso en medio de la tormenta, a ver oportunidades donde otros solo ven problemas, y a sostenernos firmes cuando todo parece desmoronarse. Mi padre, el hombre que una vez vi débil y desesperanzado, ahora sonríe con vitalidad. Su recuperación es un recordatorio constante de que la fe no solo mueve montañas, sino que también puede sanar corazones, fortalecer familias y restaurar vidas. Y en medio de todo esto, comprendí algo fundamental. Dios no nos promete una vida sin problemas, ni nos asegura que nunca enfrentaremos pérdidas o dolor. Lo que sí nos promete es su presencia constante, su guía silenciosa y la fuerza para levantarnos cada vez que caemos. La fe nos transforma, nos guía y nos permite ver luz incluso en los momentos más oscuros. Si hoy estás enfrentando una situación que parece imposible, recuerda esto: no estás solo. Dios está contigo, guiando cada paso, abriendo puertas donde menos lo esperas y fortaleciendo tu corazón cuando sientes que no puedes más. Quiero que hagas algo ahora. Escribe en los comentarios, amén, si crees que la fe puede transformar vidas. Comparte este video con alguien que necesite esperanza hoy, porque así como Dios nos mostró un camino cuando todo parecía perdido, Él también puede abrir caminos en tu vida, incluso cuando parece que todo se ha derrumbado. Recuerda siempre estas palabras: todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Que no solo sean letras en un papel, sino una verdad viva en tu corazón. Permite que esa fe te levante, te guíe y transforme tu vida de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Y así, nuestra historia continúa, no perfecta ni libre de desafíos, pero guiada por la esperanza, el amor y una fe que nunca nos abandonará. Porque cuando confiamos en Dios, incluso lo imposible se vuelve posible.